Hola, hola, os doy la bienvenida al podcast de Ulises y Argos, un podcast muy perro en el que hablaremos de educación canina, de intervenciones asistidas con animales y de emprendimiento. Mi nombre es Noemí Aro y me defino como facilitadora de sueños y cursos profesionales del mundo animal. ¡Empezamos! Hola, hola, aquí estamos una semana más en el podcast de Ulises y Argos. Espero que hayas comenzado la semana con buena pata y si no es así, no te preocupes porque en muy poquito tiempo llega el fin de semana. En este episodio vamos a hablar de un tema muy interesante en el que nos acompañará Lucrecia, de Dog Coach, Argentina, educadora canina profesional y comunicadora social. Su lema es Humanos entrenados, perros felices. Cuéntanos un poquito qué es y cómo nace Lucrecia Dog Coach. Hola, Noemí. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Me encanta participar de este espacio. La verdad, me gusta mucho esta oportunidad. Y bueno, te cuento, hace mucho que no hablo de esto, así que estoy muy entusiasmada por contarte un poco cómo surgió Lucrecia Dog Coach. Yo, como vos bien dijiste, soy licenciada en comunicación y periodista, además de instructora canina, y si bien trabajé muchos años en publicidad y en medios orientada hacia el periodismo puntualmente, llegó un momento en el que me di cuenta que, también por lo que me contaban mis compañeros de trabajo, que cuando yo hacía algo que tuviese que ver con los perros y contaba eso, cambiaba algo en mí, ¿no? Cambiaba algo en la mirada, lo hacía con más entusiasmo, había algo de esa pasión que yo siento que atravesaba lo que estuviese haciendo. Así que ahí fue cuando empecé de a poco a interiorizarme un poco más en ver de qué manera podía fusionar ambas cosas, ambas pasiones, ¿no? La comunicación humano-humano y la comunicación humano-perro. Así fue que entonces un día decidí dejar mi trabajo en relación de dependencia. En ese momento yo trabajaba en Discovery y era redactora para Animal Planet, entre otras señales, cosa que siempre había querido hacer. Y por lo tanto fue como medio tirarme a la pileta, ¿no? Dije, bueno, yo directamente tengo que probar hacer algo por mis propios medios y realmente dedicar mi tiempo a mi pasión. Así que así fue que un día renuncié a mi trabajo en relación de dependencia y empecé a darle, ya Lucrecia Dog Coach ya existía como plataforma, pero ahí empecé a enfocarme mucho más y a trabajar directamente en esto, dando clases particulares, enseñándole a la gente, ayudando a la gente a resolver problemas de comportamiento en sus perros y a trabajar en cosas, digamos, de obediencia básica o clases para cachorros, y volcando siempre en la página consejos útiles a nivel general para todo aquel que necesitara ayuda. Y con esa pedazo de trayectoria y de todas las profesiones posibles que podrías haber elegido, ¿por qué educación canina? Bueno, justamente la educación canina fue una elección que partió desde mi deseo de ayudar a otros. A mí siempre me gustaron los animales, los perros particularmente, pero soy una gran admiradora de la naturaleza y los animales en general, por lo que siempre me fascinó, ¿viste? Como todo lo que pasaba y lo que sucede en la naturaleza, el comportamiento de los animales, comprender a fondo por qué y cómo sucedían las cosas en ese mundo que nos acompaña constantemente y que muchas veces no prestamos atención porque nos rodea constantemente, tanto las aves, bueno, los árboles, justo de fondo se escuchan las aves. No sé, vamos de vacaciones a algún lado, estamos nadando en el mar y toda la vida que hay de ahí debajo, y muchas veces no somos ni siquiera conscientes de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor por esa idea como tan antropocéntrica de que el ser humano es como el centro de todo lo que sucede en el mundo, ¿no? Y siempre quise ayudar a la gente, más que nada como una puerta para ayudar a los perros, porque en realidad mi finalidad es que los perros tengan una mejor calidad de vida, que haya menos, o en lo posible, erradicar el maltrato animal, ¿no? Y entonces un día me di cuenta que
no podía solamente ayudar mediante rescatar por ahí un perrito que encontrara en la calle o por ahí aconsejar a alguien sin tener un fundamento detrás de lo que estaba haciendo. Sentí que me faltaban herramientas, entonces así fue que profundicé en ponerme a estudiar para ser instructora canina profesional y estar constantemente perfeccionándome y haciendo cursos que me den más herramientas para ayudar a los demás. Nunca tuve el coraje para estudiar veterinaria, que es lo que mucha gente me decía, pero ¿cómo no estudiaste veterinaria? ¿Vos tendrías que haber estudiado veterinaria? La verdad es que no tengo el coraje. Admiro muchísimo a la capacidad que tienen los veterinarios para poder soportar emocionalmente las situaciones por las cuales tienen que pasar. Yo la verdad es que no puedo sobreponerme a ese tipo de cosas, entonces dije, bueno, ¿de qué manera puedo ayudar? Bueno, vamos por el lado del comportamiento. Así que ahí empecé a profundizar más en el tema y acá estamos. Hice una fusión entre las dos cosas. A mí con veterinaria me pasó un poco igual, pero yo creo que una cosa, yo diferencio la veterinaria y la educación canina como la medicina y la psicología. Entonces a mí me tiraba más también la mente animal, la verdad. Sí, es que absolutamente la parte del comportamiento es eso que lo que te decía recién. A mí me genera como un asombro y una atracción particular. También, bueno, el haber estudiado comunicación tiene mucho de psicología, de sociología, y un montón siempre desde el lado humano, ¿no? Adentrarse en la mente del ser humano, del otro, para poder lograr ciertos cambios y ciertas respuestas. Entonces dije, bueno, la realidad es que poder lograr esto también con los perros, para que si yo logro comunicarle a los humanos de qué manera pueden tener una comunicación asertiva y pueden lograr cambios en la modificación de la conducta de sus perros, que quizás hoy les está trayendo un problema, la finalidad va a ser que esos perros van a tener una mejor vida porque sus humanos lo van a entender mejor. Entonces, la idea justamente va por ahí, ¿no? Que hayan más perros con una calidad de vida superior. Exacto. Y metiéndonos en materia, hay una story fijada en tu Instagram que habla de perros con diversidad visual, aquellos que no pueden ver desde que son cachorros o que han perdido la visión. ¿Qué te motivó a subir estos vídeos? Bueno, vos sabés que esa historia particularmente, la verdad es que me tomó por sorpresa, al igual que de la gente que la habrá visto, porque no fue algo planificado. Apolo es un perrito que es bueno, es de mi cuñado en realidad, y de mi cuñado y de mi cuñada. Y ellos se fueron de vacaciones y Apolo, bueno, necesitaba que alguien lo cuide, así que vino a casa. Yo no sabía que Apolo era ciego hasta que, bueno, lo conocí en ese momento, entonces lo trajimos a casa, y cuando llegó a casa me vi, obviamente, yo tenía como cierto fundamento desde la teoría de con qué cosas podía hacer para ayudarlo, pero otra cosa muy distinta es la práctica, porque aparte siempre hay que tener en cuenta que en relación al comportamiento cada individuo es particular. Eso es muy importante porque a veces la gente, bueno, ¿qué consejo que puedo hacer? Si bien hay cosas generales que uno pueda aconsejar, también es importante tener en cuenta la particularidad del caso, ¿no? En el caso de Apolo, un perrito súper sociable, muy amoroso con humanos como con otros animales. Yo tengo, bueno, tanto a mi perro Pan como a mi gato, Pepino, así que él lo más bien con todos. Bueno, y Apolo llegó a casa, como te digo, por unas vacaciones de sus humanos, y para mí fue todo un aprendizaje y fue una experiencia hermosa compartir con él, porque me enseñó muchísimo sobre cómo comunicarte con un perro que no tiene todas sus capacidades de la misma manera que las tendría otro perro. Tiene otras muy distintas que a la vez están como... Es como jugar con otras fichas, ¿viste? Es el mismo juego con otras fichas, porque es un perro no vidente tiene sus sentidos, sus otros sentidos, mucho más desarrollados, tanto desde la sensibilidad de sus patas, el tacto, el oído, el olfato. Entonces, ¿cómo poder ayudarlo teniendo en cuenta cuáles eran sus puntos más débiles y sus puntos más fuertes? Así que de alguna manera me motivó y me desafió a poder buscar alternativas que me sacaron de la caja. Ujú. Cuando la familia decide adoptar a un perro que ha perdido la visión, tiene mucho miedo, quizás por desconocimiento. ¿Qué consejos le darías a partir de tu experiencia?
Bueno, el primer consejo es siempre, primero partir por ser conscientes de la decisión que están tomando. Y que muchas veces uno puede tener la mejor voluntad y ser súper amoroso y querer lo mejor para ese perro, pero también es parte de la tenencia responsable saber cuál es el límite de uno también, ¿no? Para tomar esa decisión. A veces no alcanza solamente con la buena voluntad o las ganas de querer ayudar. Que bueno, es un poco lo que yo te decía antes cuando me puse a estudiar para ser instructora canina, ¿no? Que uno puede tener la mejor de las voluntades, pero con eso a veces no se puede llegar digamos, a la meta. En este caso, mi primer consejo sería esto, informarse bien al respecto de todo lo que involucra tener un perrito que no pueda ver, y bueno, y los cambios que van a tener que hacer y las modificaciones que van a tener que hacer también en casa, ¿no? Porque lógicamente hay que adaptar el entorno para este perrito que tiene otras capacidades y, y también tener mucha paciencia, porque lógicamente, imagínate que muchas veces nos cuesta con un perrito que puede ver perfectamente, puede escuchar perfectamente, comunicarnos, porque somos especies distintas y tenemos vías de comunicación distintas. Imagínate encima comunicarte con otra especie que encima no tiene la capacidad visual de comunicarse, como lo hacen los perros en general, a partir de la corporalidad. Entonces, tenés un perro enfrente que corporalmente vos no le podés transmitir nada. No existe una forma de llamarlo si no es utilizando su sentido del oído, o no existe cómo hago para llamarlo a la distancia o pedirle algo, digamos, si ese perro no me está pudiendo ver, cómo hago para indicarle dónde está la pelota, dónde está el plato de comida, cómo hago si el perro no comprende mi lenguaje, ¿no? Si los humanos nos comunicamos en mayor medida a través del lenguaje, más allá de la corporalidad. Los perros son más visuales a partir de esta cuestión y olfativos, ¿no? Pero utilizan mucho el lenguaje corporal. Entonces esto también va a traer aparejadas ciertas consecuencias en relación a su contacto con otros de su especie. Y ahí también vamos a tener que tener herramientas para saber cómo guiarlo para que nuestro perro no esté en peligro estando en contacto con otros de su especie. En fin, mi consejo es informarse mucho al respecto y saber que van a tener que tener mucha paciencia. Hablabas de algo muy interesante que es la necesidad de adaptar el hogar cuando convives con un perro con estas características. ¿Hay algún peligro en casa del que no somos conscientes? Bueno, sí, siempre hay un montón de peligros de los que uno no es consciente, pero por eso es la importancia justamente de informarse antes para poder prevenir y evitar que haya cosas que puedan suceder fuera de lo planeado. Existen peligros, por supuesto, como con todo. La realidad es que para un cachorro, inclusive que no tenga problemas visuales, también existen muchísimos peligros en casa. Por eso lo importante siempre es obtener información antes, ¿no? Que creo que esto es importante recalcarlo para cualquiera que esté planificando tener un perro, tanto con problemas de visión como un cachorro que no tenga ningún tipo de problema de salud. Siempre informarse antes para poder esperar o recibir ese perrito con las cosas más o menos acomodadas y pudiendo tomar decisiones antes, digamos, en vez de ir sobre la marcha. Hay peligros que pueden estar, digamos, escondidos, o cosas que nosotros no hayamos pensado, porque justamente nunca hayamos estado expuestos a este tipo de situaciones. Por ejemplo, las casas de 2 plantas, con una escalera. Quizás para nosotros nunca pensamos que la escalera podía llegar a implicar algún tipo de riesgo, algún tipo de conflicto al tener un perro, pero al tener un perrito no vidente, si bien nosotros podemos enseñarle a subir y bajar la escalera, hay que tener cuidado porque obviamente tiene muchísimo más riesgo de caer y lastimarse. Entonces, en el caso de los escalones,
el caso de digamos, las superficies filosas, las puntas, cosas que estén a la altura del perro, cosas que pueda inclusive llegar a morder, como cualquier cachorro, por ejemplo, ¿no? En el caso de un cable o cositas chiquititas que pueda encontrar. Siempre va a haber cosas a las cuales vamos a tener que prestar atención. Lo importante es que si tomamos las medidas con anticipación, eso simplemente va a ser una forma de prevención y no vamos a tener que después arrepentirnos de lo que no hicimos, ¿no? Y si el perro no conoce el hogar, ¿podrías ayudarle de alguna forma para que se sienta más seguro? ¿Hay algún truquillo? Bueno, sí, a ver, en realidad el perro cuando llega, cualquier perro que llega por primera vez a un lugar no lo va a conocer, así que siempre va a haber que hacer una adaptación a ese lugar. Lo primero es tener en cuenta que si el perro no ve, es importante que definamos dónde vamos a dejar los muebles para que el perro pueda hacerse un mapa mental del lugar. Entonces, si uno tiene, por ahí, es de estas personas que le gusta estar cambiando las cosas de lugar constantemente, los muebles, las superficies, y poner un mes la mesa en un lugar y al mes siguiente moverla a otro lugar, va a tener que saber que esto va a tener que evitarlo para no confundir al perro y no hacer que se pueda llegar a lastimar por chocarse con las cosas que están en su camino. Entonces, lo primero sería esto. Primer consejo, acomodar los muebles en lo posible también, siempre contra las paredes, cerca de, digamos, no, sacar las cosas del medio, ¿no? Dejar que haya lugares amplios para que el perro pueda moverse y transitar sin golpearse. Por otro lado, otro consejo sería tener en cuenta qué tipo de superficies hay en la casa. Y quizás puede llegar a ayudar el poner algún tipo de superficie más rugosa para que el perro tenga un mejor agarre en el piso, suponiendo, no sé, alguna alfombra de estas de goma, algo que pueda ayudar a que sea antideslizante para evitar que el perro no solamente se patine, sino que además para, para darle la orientación al perro sobre en qué lugar geográfico se encuentra. Si yo tengo en cuenta que el perro no puede ver, pero sí va a tener agudizado su sentido del tacto y el olfato y el oído, voy a utilizar esos recursos para darle pistas al perro sobre la información que lo circunda. En el caso de las superficies, por ejemplo, si ponemos una alfombra de goma que atraviese, por ejemplo, de un ambiente a otro, al perro le puede indicar en qué lugar se encuentra. Lo mismo vamos a hacer con los platitos, por ejemplo, donde pongamos su comida y su agua, así como el lugar de descanso, tienen que estar fijos en un lugar. Tratar de no moverlos para justamente lo que decíamos antes, ¿no? Darle la posibilidad de orientarse sobre dónde están las cosas, su lugar de descanso, su lugar donde tomar agua y dónde comer, para que de esta manera el perro también pueda predecir en qué lugares va a estar lo que él necesita. Y no tenga que estar buscando cada vez que uno le pone el plato en un lugar, en otro. Bueno, en el caso de los platos, mi sugerencia es que pongan quizás una alfombrita, algo también con otra textura, donde, digamos, donde sobre esta puedan ubicar los platos de agua y comida. Que tenga digamos, un radio un poco más ancho que los platos, que no sea tan chiquita, pero que al perro le dé la pauta de, ok, sobre esta textura están siempre el agua y la comida. De esa forma le va a ser más fácil encontrarlo. Y de la misma manera, tener en cuenta, por ejemplo, enseñarle el comando cuidado, por ejemplo, o alto, un comando que al perro le pueda prevenir un golpe o caerse, ¿no? Eso lógicamente lo van a tener que trabajar particularmente con el perro y empezar a entrenarlo, entre otros comandos, pero me parece que el comando alto o cuidado es muy importante para poder prevenir situaciones como, por ejemplo, que el perro no conozca que hay un escalón, y de hecho por ahí cuando salimos a la calle, si llegamos a salir a pasear, que el perro también pueda frenar ante la orden cuidado. Otra cosa importante es todas aquellas, como decíamos antes, aquellas superficies que sean por ahí filosas o puntudas, ¿no? Por ahí los bordes de los muebles, que puedan llegar a quedar a la altura de la cara del perro, deberíamos recubrirlos con algo que
no permita que el perro se lastime, por ejemplo, algo mullido, algo blandito. Por lo menos en principio, hasta que el perro se ubique y sepa dónde está cada cosa. Una vez que el perro se haya hecho un mapa mental de la casa y del territorio, el perro perfectamente después va a ubicarse dentro de la casa y no se va a estar golpeando con las cosas. Pero debemos darle tiempo. Esto no es de un momento para el otro. Necesitamos, por eso digo que siempre la paciencia, ¿no? Y comprender que nuestros tiempos no son los tiempos de un perro. Nosotros podemos comunicarnos con otro y decirle, bueno, si das 2 pasos a la derecha y uno para adelante vas a encontrar tal cosa. Con el perro no me puedo comunicar de esa manera. Entonces, es importante dar tiempo porque nuestra comunicación va a ser distinta. Algo que también pueden hacer, que puede ser muy útil, es identificar con sonido. Pueden ponerse ustedes algo con sonido en el tobillo, por ejemplo. Yo en su momento, cuando vino Apolo a casa, me había puesto una cintita con un cascabel en el tobillo, para que yo cuando me moviera, él supiera dónde yo estaba. Y eso le daba a él, auditivamente, le permitía saber si yo estaba cerca o lejos y poder acercarse a mí a partir de escuchar dónde yo estaba. De la misma manera, si bien, lógicamente, si uno tiene otro perro, otros animales, estaría bueno por ahí hacer lo mismo, tener en cuenta que no sea algo que sea molesto para ese otro perro, ¿no? Porque muchas veces ponerle un cascabel a un perro puede llegar a ser una tortura, porque esos sonidos terminan siendo como ensordecedores, pero sí, por ejemplo, yo con mi perro lo que hice fue dejarle puesta su chapita una chapita plástica que sonaba, tac, 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 hacía un ruido, pero no era un ruido molesto, y de esta manera permitía que Apolo también lo encontrara fácilmente y se pudiera acercar fácilmente. Estos son algunos consejos que yo te puedo dar. Después, bueno, hay un montón de otras cosas que se pueden hacer, pero lo principal es que el perro se pueda sentir cómodo y que no se sienta amenazado, como vos bien dijiste, que no se siente inseguro, ¿no? Porque, lógicamente, al faltarle un sentido, es muy probable que se siente inseguro, que le dé miedo, y que en principio también, cuando recién llegue a casa, esté bastante intranquilo, ¿no? Con el tiempo eso va mejorando si hacemos las cosas bien. Estás escuchando el podcast de la Escuela de Ulises y Argos, un podcast muy perro, con Noemí Aro. ¿Tienes algún consejo para esas personas a las que nos gusta cambiar mucho de muebles o implementar nuevos muebles? Bueno, a ver, mirá, me estás pidiendo como magia casi, pero no, a mí también me gusta cambiar muchos muebles de lugar, pero el consejo principal es esto: van a tener que, como en toda relación y en toda convivencia, tiene que haber una negociación. Entonces, tener en cuenta esto, que quizás no lo hagan tan a menudo. Lo ideal sería que no modifiquen las cosas, ¿no? Porque, como te digo, para el perro ya es bastante complejo tener que estar ubicándose en un mapa, con un mapa mental, en el cual si yo traigo algo, por ejemplo, eso es algo clave también, el tema de mantener el orden, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en casas donde hay niños, donde los chicos por ahí usan un carrito, un camioncito, un juguete y dejan todo por el medio. Eso puede ser bastante confuso para el perro, puede generarle bastante confusión todo el tiempo estar tocando cosas en lugares donde donde antes no había nada. Entonces, como consejo, el consejo sería no muevan los muebles del lugar en lo posible, traten de decidir dónde ponerlos, y si llegan a hacerlo, traten de que pase mucho tiempo entre un cambio y el otro. Digo, no estés todas las semanas o todos los meses cambiando los muebles del lugar, porque al perro le lleva un tiempo adaptarse a ese cambio. Y a la hora de relacionarse con otros perros, estaba pensando ahora mismo, si es cachorro, por ejemplo, ¿cómo recomiendas hacer la socialización? Bueno, en realidad, a la hora de socializar con otros perros, el riesgo es que ellos no van a poder, o sea, el perro no vidente no va a poder ver las señales comunicativas corporales del otro perro. Entonces se va a tener que guiar por el olfato y por lo auditivo. No va a poder ver si el otro perro efectivamente está dando señales de amenaza, por ejemplo, cualquier tipo de señal, incluso invitación al juego, no lo va a ver. A mí me pasaba mucho acá que mi perro por ahí lo invitaba a jugar y hacía una curva lúdica y le llevaba el juguete, y el pobre no estaba ni enterado que mi perro quería jugar. Entonces,
eso digamos, resulta un poco complejo y hay que tenerlo en cuenta, sobre todo por las situaciones en las cuales otro perro pueda dar una señal de incomodidad o inclusive de amenaza, y si nosotros no intercedemos, pueden terminar lastimando a nuestro perro, ¿no? Porque nuestro perro no va a saber que el otro perro le está diciendo, hey, hasta ahí, quizás sigue avanzando, sigue queriendo relacionarse, sigue olfateándolo, sigue acercándose, y el otro perro, cuando vea que se pasan por alto sus señales de amenaza, puede llegar a tomar unas medidas más drásticas, ¿no? Como atacarlo, morderlo. Entonces, mi sugerencia en el caso de que sea un cachorro, por ejemplo, como vos preguntaste, es empezar a hacer una socialización como lo harían con cualquier otro cachorro, tomando por ahí las pautas de, quizás si pueden inclusive trabajar con un entrenador aún mejor, sobre todo para poder ejercitar esta parte que es compleja, que yo te decía, de enseñarles ciertas órdenes, ¿no? Desde lo auditivo, para poder poner alto o poder, ¿no? Poner algunas pautas, inclusive en el momento en el que él esté interactuando o queriendo interactuar con otro perro. Si yo veo que se está poniendo medio complejo, o que otros perros están empezando a jugar entre ellos y algo puede llegar a salir mal, poder interceder. Pero no modificaría, en relación a que sea un cachorro, no modificaría nada, digamos, no haría nada distinto a lo que haría con cualquier otro cachorro que efectivamente pueda haber. Simplemente por ahí sí estaría supervisando la interacción, pero permitiría, por ejemplo, que lo olfateen primero, lo tomaría, digamos, permitiría que los otros cachorros lo olfateen, y lo permitiría también esto, que interactúe sobre todo con perros que estén en igualdad de condiciones físicas, inclusive de edad, para que no representaran una amenaza también. También si los cachorros, si lo hago interactuar con otros cachorros, es muy probable que los otros cachorros sean curiosos y quieran jugar. Entonces, tratar de también elegir quiénes van a ser esos perros con los cuales lo deje interactuar, para asegurarme que va a ser una interacción positiva, que va a ser una interacción buena, y que justamente no va a ser una situación traumática o estresante para el cachorro, que ya bastante va a tener, ¿no? Con esta cuestión de que no vea bien. Quizás también algo que podemos hacer, mientras hablo con vos voy pensando, es que quizás esta interacción se pueda hacer en un lugar donde el perro no vidente se sienta seguro. Intentar hacerlo en un contexto, quizás en la propia casa, si es que el perro es cachorro y efectivamente si tienen un jardín o un lugar afuera, efectivamente hacerlo en un lugar seguro, eso también va a ser importante, y donde el perro se sienta seguro y ubicado en el espacio. Esto me parece que también sería importante tenerlo en cuenta a la hora de la interacción con otros perros. Y de la misma manera, tener en cuenta si hay otros animales en la casa, por ejemplo en este caso un gato, también tener en cuenta que ahí tiene que haber una presentación. Lógicamente, ahí tenemos otros factores que van a estar involucrados, que es, al ser otra especie también se va a comunicar distinto y esta otra especie no va a saber que este perro no ve. Entonces, si es un gato, por ejemplo, seguramente no pueda, como normalmente hacen los gatos cuando se sienten invadidos, hasta que se adaptan, que pasa mucho tiempo, por ahí tira algún manotazo, y eso también es peligroso, puede llegar a lastimar. Así que tener en cuenta esto, que también por ahí el cachorro, en la intención de querer acercarse, no invada mucho el espacio del gato para no salir lastimado él. Y si el perro es adulto, ¿qué pasa con esa comunicación no verbal que nos comentabas? ¿Qué pautas serían fundamentales para una correcta interacción? Bueno, si el perro es adulto, deberíamos, por eso, justamente ver el caso particular. Y esto es importante porque en el caso de un perro adulto tampoco sabemos muy bien qué experiencias ha tenido ese perro en relación a su contacto con otros perros. No sabemos si en algún momento ese perro veía o no veía. Para mí es importante tener en cuenta ese tipo de cosas, porque yo no sé si ese perro ha tenido malas experiencias con otros perros o no, o si efectivamente ha tenido buenas experiencias. Mi sugerencia es que justamente primero trabajen en la comunicación con el humano, para que cuando salgan a la calle y hagan algún paseo, que esto me parece que ahí sí es importante también tener en cuenta que no es una cuestión menor el tema de salir a la calle con un perro no vidente, y que se debe hacer progresivo y que deben tener tomar algunos recaudos también, es quizás
en principio, trabajar en esa interacción con otros perros, teniendo en cuenta, supongamos que es un perro que no tiene problemas de socialización con otros perros, simplemente ponerle como Apolo, es un perro no evidente, pero él no tiene problema de socializar con otros perros, es un perro sociable. En este caso, yo, como el humano que se ocupa de llevar a pasear al perro, debería tener en cuenta con qué perros voy a dejar que interactúe y con cuáles preferentemente no. Voy a tener que ser yo el guía que efectivamente le dé la posibilidad de tener interacciones saludables o no riesgosas. Como te digo, siempre en un contexto que sea seguro para el perro. ¿Por qué te digo esto? Porque si el perro encima está en un entorno que no conoce, tampoco va a estar actuando de una manera relajada. Entonces, es importante que el perro esté tranquilo también para poder interactuar con otros perros. En el caso de perros adultos, siempre a mí lo que me funciona bastante bien es dejar que lo olfateen siempre al perro que yo llevo, a ese perro, al perro no vidente. Dejar que los otros perros se acerquen curiosos, evitar los acercamientos así como de perros ansiosos que se abalanzan encima. Para mí, la clave va a ser que la persona que tenga un perro no vidente, como cualquier persona, que en realidad tenga cualquier perro, pero cuando es no vidente aún más, sepa leer las señales de comunicación de los otros perros, principalmente, porque va a tener que ser los ojos de su propio perro. Y cuando se acercan personas y quieren tocarlo, ¿hay alguna pauta para que se realice este contacto de una forma respetuosa, que no lo asusten? En principio sugiero que la gente primero tome la costumbre de preguntarle al humano si efectivamente puede tocar al perro, ¿no? Esto me parece que es algo que deberíamos todos poner en práctica, porque mucha gente piensa que simplemente por ser un perro le va a resultar muy agradable recibir cariños o que lo toquen en cualquier momento, y efectivamente podemos generar una situación incómoda. Así que lo primero sería siempre preguntarle al otro si puedes acariciar al perro. En el caso de que no haya ningún problema, siempre lo que hay que tener en cuenta es no acercarse de forma invasiva, intentar evitar hacer sentir incómodo al perro, justamente. Si nos informan que encima es un perro que no puede ver, intentaré que el perro se contacte conmigo a través del olfato. Entonces puedo efectivamente acercar la palma de mi mano al hocico del perro siempre desde abajo, nunca desde arriba, desde abajo, como si arrastrara la mano por el piso hasta llegar al olfato del perro, al hocico del perro, dejar que me olfatee y efectivamente permitir que él sea el que tome la primera interacción. En el caso de que el perro empiece a interactuar conmigo y se ponga curioso a través de la nariz, lo que puedo hacer también es, en el caso de tenerlo, y poder ofrecerle algo que le guste, quizás algo de comida que a él le pueda interesar, obviamente nos permitan y nos avalen a darle, ¿no? El humano, también eso, no darle cosas a los perros sin consultar antes, si efectivamente podemos convidarle, como no le daríamos un caramelo a un niño sin preguntarle al padre, de la misma manera no darle algo al perro que efectivamente pueda, no sé, quizás hacerle mal. Si tenemos algo que al perro le pueda gustar, podemos darle algo rico de comida, de esta manera también vamos a llamar la atención, vamos a enfocar su olfato en nosotros, su nariz en nosotros, y quizás eso pueda abrir la puerta a una interacción. Podemos también agacharnos, ponernos en cuclillas también para hacernos más chiquititos y estar como a la altura del perro, de la cara del perro. Y en ese caso también podemos hacer sonidos suaves y hablarle bajito, desde cerca, para llamar la atención desde el auditivo. Pero siempre lo último que vamos a hacer es tocar al perro. No vamos a ir a tocar directamente al perro, vamos a tratar de informarle que estamos ahí de alguna manera, o a través del olfato, con algo, como decía, de comida, o hablándole, diciendo su nombre, preguntándole al humano de qué manera lo vamos a hacer. Y en el caso de que el perro efectivamente haya decidido interactuar con nosotros y esté de acuerdo con esa situación y esté cómodo con la situación, ahí sí, por ahí podemos acariciarlo en los lugares, por ejemplo, el pecho, los lugares donde el perro lo reciba de mejor manera. La verdad que es todo muy apasionante, muy emocionante y es fundamental para trabajar y para conocer también a perros que tienen este tipo de situaciones. Ha llegado el momento de dar un giro y de pasar a la parte empresarial del proyecto.
¿Cuál fue el momento exacto en el que decidiste que querías emprender por ti misma y que dijiste, ok, quiero trabajar para mí y quiero ser educadora canina? Bueno, el momento exacto fue el 10 de julio del 2018. Así que muy exacto. Mira, si querés te digo la hora, pero no me acuerdo. Hace, sí, 2 años, un poquito más de 2 años, fue que decidí dedicarme al 100% a Lucrecia Dog Coach. Dicen que los comienzos son duros. ¿Tuviste que salir de tu zona de confort para conseguir tu sueño? Absolutamente. Estoy totalmente de acuerdo con eso y me parece que es muy importante también desmitificar la situación de que, bueno, que es todo una maravilla y que cuando uno trabaja por su cuenta es todo genial. Obviamente la recompensa es mucho más grande cuando uno, a ver, la recompensa es grande cuando uno hace lo que le apasiona, independientemente para mí de si uno trabaja para uno mismo o si uno trabaja para otro. Lo que pasa es que cuando uno trabaja para uno mismo es al 100%, tener que dar todo de uno al 100% constantemente. Y por ahí también, lógicamente, en un principio y durante mucho tiempo, por ahí nos pasa a mí, al día de hoy me pasa que yo soy todo lo que hay detrás de mi página. No hay, no es que tengo un diseñador, tengo un contador, o sea, no existe eso. Soy todo eso yo tratando de conseguir de una forma o de otra perfeccionar o profesionalizar lo que hago, pero todo, digamos, a pulmón. Entonces, no es sencillo y muchas veces sí nos alcanza la frustración también o nos invade por ahí el, ¿no? Esa baja anímica en la cual uno empieza a dudar, estaré haciendo bien, estaré por el camino correcto. Pasa mucho eso, pero yo creo que siempre si uno se guía por la pasión y por lo que a uno lo hace feliz y realmente ver, a mí particularmente me pasa que por ahí a vos te debe suceder lo mismo, ¿no? Que cuando mi mayor satisfacción tiene que ver con cuando la gente me dice, hey, me súper ayudaste, o esto me sirve muchísimo, o veo a mi perro mucho mejor, mi perro está más tranquilo, mi perro está contento, cambió muchísimo. Eso para mí es la mayor satisfacción. Entonces ahí es cuando como que todas las cosas que van pesando del trabajar por tu propia cuenta y obviamente todas las cosas buenas que tiene, como poder ser dueño de tu tiempo, que muchas veces también, vos también lo sabrás, que uno es dueño de su tiempo hasta por ahí nomás, porque también cuando trabajás por tus propios, digamos, por tus propios medios, haces todo a pulmón y vos sola, también es como que ese tiempo propio se desvanece porque estás trabajando las 24 horas y todo el tiempo pensando cómo mejorar y queriendo, digamos, sostener en tu proyecto lo más posible, ¿no? Sí, la libertad a mí me parece fundamental. Y luego en el trabajo el refuerzo social, que yo le llamo salario social que tenemos, lo que cuando hablas de cuando una persona te recompensa, la verdad que eso para mí no tiene precio. Es que es como con los perros, eso me parece que es un muy buen paralelismo. El otro día, justamente en un curso que estoy haciendo, hablaban sobre la importancia del refuerzo social, ¿no? Y cómo una motivación intrínseca como la pasión y el deseo de, por ejemplo, en este caso, ayudar a otros y el amor por los perros, puede llegar a potenciarse mucho más a partir del refuerzo social del, hey, me sirvió mucho lo que me dijiste, o qué bien, cómo veo, qué buen trabajo, o qué lindo esto, o qué bueno lo que haces, cómo eso motiva mucho más que el dinero, ¿no? O que la recompensa física, monetaria en el caso de los humanos, en el caso de los perros sería un premio, en el caso por ahí de una golosina o algo que le puedas ofrecer a cambio de lo que le pidas, cómo el refuerzo social es tanto o más importante que el refuerzo físico, digamos, ¿no? Desde el premio material. Por supuesto que ambos son importantes en cierto punto y en cierta medida, pero creo que es clave tener en cuenta que cuando uno hace las cosas solo por el refuerzo material o solo por la plata, tiene el tiempo contado, ¿no? Porque claramente creo bueno, es una de las cosas por las cuales yo dejé mi trabajo en relación de dependencia. El dinero
todos lo necesitamos, por supuesto, yo tengo que pagar un alquiler, una renta, tengo que vivir igual que todo el mundo, no heredé nada, la verdad es que es una lástima, pero no tengo ninguna herencia millonaria. Pero digo, más allá de la importancia de tener que pagar las cuentas, por supuesto, y que todos lo necesitamos, es verdad que si uno solamente se dedica a trabajar por el dinero, llega un momento que termina odiando lo que hace, porque se transforma en simplemente venderle tu tiempo a alguien, ¿no? O intercambiar tu tiempo, que es lo más valioso que tenés. Y entonces, siendo que el tiempo es algo que no se recupera, para mí es muy importante pasar cada minuto que pueda de mi vida haciendo algo que me haga feliz y que me recompense, que me llene el alma. Lógicamente, mucho mejor si eso trae una cuestión económica que ayude, pero creo que al final hay una frase que me gusta mucho, que es que somos instantes, y es verdad, al final es eso, somos instantes, entonces lo que uno se va a llevar es básicamente lo que vive, lo que siente y todas aquellas personas a las que haya ayudado. Así que me parece que sí, que va por ahí. Totalmente de acuerdo. Y hablando de dificultades, ¿cuál fue el momento más difícil de toda esta aventura? Bueno, el momento más difícil. Ay, mira esta pregunta, a ver, qué complejo. Bueno, creo que, bueno, particularmente en este momento no estamos en un momento muy fácil tampoco. Así que podríamos decir, no he tenido momentos muy complicados. La realidad es que por suerte, volviendo a lo mismo, cuando, no sé, yo particularmente haciendo lo que hago con pasión y con ganas y contenta, nada se ha vuelto tan cuesta arriba en lo laboral, digamos, ¿no? En este proyecto que tiene lógicamente una pata laboral, porque finalmente termina siendo mi trabajo, ¿no? Pero creo que justamente en base a lo que por ahí hace un rato nosotros hablábamos fuera del micrófono, en relación a la pandemia, creo que esta situación nos ha puesto a todos a pensar de qué manera vamos a proyectar el futuro, ¿no? Cómo se nos cambió el escenario por completo a todos, hagamos lo que hagamos, no importa si nos dedicamos a fabricar tornillos y tuercas o si trabajamos entrenando perros, creo que el mundo cambió y esto nos hizo a todos replantearnos, ¿no? De qué manera vamos a poder continuar con nuestros proyectos. Entonces, creo que por ahí esa fue una dificultad que es, bueno, y la sigue siendo al día de hoy, es, bueno, cómo se sigue adelante, cuáles van a ser las reglas, qué es lo que debería, hacia dónde debería apuntar este proyecto, cuáles serían las plataformas, vamos a seguir desde la virtualidad, cómo hacemos, todos queremos en un punto tener lo presencial, lo necesitamos, al igual que, y a mí me gusta hacer el paralelismo con los perros, que siempre digo que los perros viven en cuarentena, pobrecitos, y la gente por ahí no lo nota. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar con esto? Este momento creo que es un momento crucial, me parece que es un momento bastante complejo. De todos modos, me parece que también, yendo al lado optimista, prefiero terminar esta pregunta con la parte optimista, que es a todos los que nos están escuchando también y quizás están en la misma situación, plantearles esto, ¿no? Que también es una situación en la cual, bueno, se dieron todas las fichas de nuevo, se entregaron las cartas de nuevo, y me parece que es un muy buen momento para una oportunidad para todos aquellos que venían pensando en de qué manera emprender. Bueno, a veces los humanos necesitamos el rigor, ¿no? Para poder actuar. Entonces, listo, estamos como en el momento para ponernos a poder emprender. Entonces, empezar ese proyecto que hasta ahora no lo empezaron, bueno, quizás es el momento de hacerlo. La virtualidad nos abrió la puerta a poder mostrar lo que hacemos de otras maneras, llegar a cualquier lugar del mundo, poder tomar o dar cursos y charlas para cualquier lugar del mundo, simplemente teniendo una cámara enfrente, un teléfono, una computadora, poder escribir lo que pensamos, poder transmitir ideas, conocimiento o simplemente inspirar a otros. Así que me parece que todo el mundo tiene algo para contar, todos tenemos historias para contar y todos tenemos enseñanzas para dar a otros y hacer la vida mejor de otros. Así que creo que desde ese lado, terminando con esta pregunta desde un lado optimista, a pesar de la adversidad que estamos viviendo, podemos también tomarlo como una oportunidad para rearmarnos.
Sí, las crisis a veces yo siempre digo que pueden ser un impulso también. Así que... Absolutamente, sí. Y si volvieras a empezar a fecha de hoy, ¿cambiarías algo? ¿Harías algo distinto? Si volviera a empezar al día de hoy, no sé si cambiaría mucho algo, ¿eh? Me parece que estoy contenta con lo mucho poco que logré hasta ahora y con los resultados de lo que fui haciendo. Sí, lo que me gustaría por ahí y en lo que estoy trabajando es en por ahí tener un poco más de organización en mi proyecto. Me cuesta mucho organizarme, por esto que decíamos antes de cuando vos trabajás vos solo, tenés que hacer todo vos. Entonces, viste, sos la que entrena al perro, la que contesta los mensajes y hace el seguimiento de los perros que entrenaste, con la gente con la que trabajaste. Además, sos la persona que sube historias a Instagram, la que escribe los posteos, la que saca la foto, y la que vive una vida aparte, ¿no? Entonces, y la que piensa a futuro, y la que proyecta, bueno, hacia dónde voy a ir. Entonces, todo eso en una misma persona, la que paga las facturas, la que habla con el contador, por ejemplo, en el caso de tener contador, o la que tiene que facturar en el caso como yo, que tenés que, obviamente, hacer las cosas vos, cosas de las cuales no tenés idea, ¿no? Porque yo soy malísima con los números. Entonces, pienso que sí, eso por ahí es algo que modificaría y que quiero cambiar, que es el tema de la organización, poder tener un poco más ordenadas, organizadas las cosas, eso sí. Me parece que sería un buen consejo también para todos aquellos que estén pensando en emprender, es siempre tratar de mantener el orden. Relacionado un poco con esto, ¿qué dirías que es lo mejor y lo peor de ser tu propia jefa? Lo mejor y lo peor de ser mi propia jefa, bueno, lo peor es que soy una jefa muy exigente. Entonces me exijo tanto, 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 que a veces me autoestreso. Viste, es como que soy bastante exigente y perfeccionista, entonces todo, si no está como al punto en el cual me gustaría que salga y la foto quiero que esté y no lo hago. Entonces, a veces el ser tan exigente, tan autoexigente, hace que finalmente las cosas queden inconclusas porque no llegas al estándar que querés llegar. Entonces, eso para mí es lo peor de ser mi propia jefa, el tener que ser yo la misma persona que trabaja y se pone la vara, ¿entendés? Porque siempre tengo la vara más alta de lo que alcanzo. Y por otro lado, lo mejor es, de ser mi propia jefa, es poder pasar todo el tiempo que quiero con mi perro. Ese es lo mejor de ser mi propia jefa, porque no hay nada mejor que poder llevar a mi perro al trabajo. Qué bueno. ¿Y dónde te ves en 5 años? ¿Dónde me veo en 5 años? Me veo, mira, me gustaría que mi proyecto pueda tener algún tipo de transformación. Tengo ganas de que mi proyecto se transforme en algo más grande y me gustaría que se oriente más hacia tener por ahí un alcance digamos, que trascienda toda frontera en un punto física y que pueda tener llegada a más gente, pero no, digamos, no desde la cantidad de seguidores, sino que voy a un proyecto, a un mensaje que pueda alcanzar a crear conciencia en más gente, pero a nivel profundo, no sé si me explico, no sé si me explico, no solamente a gente que te sigue para ver lo que haces, sino que realmente esto ayuda a crear conciencia sobre temas importantes. Me gustaría en un punto poder trabajar como comunicadora orientada específicamente digamos, especializada en comportamiento animal, por ejemplo. Eso es algo que me gustaría hacer. Es muy interesante. Y ahora una pregunta un poco más difícil todavía, que es, ¿qué le dirías a tu yo adolescente? ¿Le darías algún consejo? ¿Le animarías a perseguir su sueño?
¿Qué le diría a mi yo adolescente? Bueno, mira, le diría a mi yo adolescente, yo he pasado por todos los trabajos posibles, he hecho de todo lo que se te ocurra, así que le diría a mi yo adolescente que todo aquello que piensa que está haciendo en vano tiene un sentido, y que todas aquellas cosas de las cuales reniega o renegó y dijo, pero ¿para qué tengo que hacer esto? ¿Por qué estoy acá? ¿Podría estar en otro lugar? Tiene un sentido y creo que uno se da cuenta del sentido que tiene cuando efectivamente alcanza ese lugar en el cual decís, ok, todo lo que yo viví hasta ahora me sirvió para estar donde estoy. Como eso, ¿viste? No renegar por ahí de las cosas que te tocó vivir, sino decir, bueno, todos esos pasos me llevaron digamos, fueron la construcción para traerme hasta acá. Y tomar, aprovechar cada situación y tomar todo lo que se pueda del aprendizaje, de los contactos, de la gente, de los lugares, de los viajes, de lo que sea, para poder después transformarlo en parte de ese proyecto, digamos, en un punto para tener todas esas vivencias y toda esa información y toda esa educación que uno recibió, poder plasmarlo en algo que yo sé que soy muy idealista, pero que ayude a construir un mundo mejor. Así que eso es lo que le diría a mi yo adolescente. No reniegues de lo que te toca vivir porque es parte de construir un camino. Qué bueno. ¿Crees que el emprendimiento es para todas las personas o hay alguna cualidad indispensable? Mira, yo siempre pensé que era una persona que no iba a poder emprender, si te tengo que ser sincera. La verdad es que no pensé que era una persona que pudiese emprender. Y sin embargo, acá estoy. Creo que no, como todo, creo que no hay que generalizar. Creo que porque también, viste, pasa mucho que con esto del boom del emprendimiento y que ahora, viste, es como que todo el mundo emprende, todo el mundo tiene algo. Siento que aquellos que por ahí no tienen claro qué es lo que quieren hacer viste, es como que también los ponen en un lugar en el cual se tienen que sentir como mal o culpables porque no tienen un proyecto o porque no son emprendedores. Y la realidad es que creo que no todos nacimos para lo mismo y está bien, o sea, y yo en su momento fui muy feliz trabajando en relación de dependencia y haciendo cosas que me gustaban también, y después un día decidí emprender y perfectamente también puedo volver a trabajar en relación de dependencia. Creo que es como por ahí ser más flexibles en eso y no castigarse tanto en pensar, bueno, uy, todos emprenden y yo no tengo un proyecto, o pensar, estoy emprendiendo y tengo que ser el emprendedor exitoso del año, ¿viste? No, o sea, no es necesario, porque si no, viste, como que parece todo el tiempo, y las redes sociales fomentan mucho eso, esa cuestión de siempre estar como en la cima, ¿viste? En la cresta de la ola tenés que ser el mejor, el que hace más contenido, el que sube más historias, o el que, no sé, al que le va mejor, o al que lo que sea, ¿no? Cualquiera sea el perfil hacia el que vaya. Entonces creo que si bien creo que son momentos, no es que hay personas que pueden emprender o personas que no pueden emprender. Creo que son los momentos de cada uno, que seguramente va a haber momentos en los cuales uno pueda enfocarse más y tenga más pilas o más ganas para hacer algo y remar un proyecto de cero, y otras veces en las cuales uno busque un poco más de estabilidad y prefiera quedarse en un trabajo en relación de dependencia y disfrutarlo. Me parece que, como te decía antes, todo va a depender de lo que te apasione y de lo que te mueva. Y mientras te hagas feliz, o sea, ahí está bien. Hacer un poco lo que te apetezca y lo que sientas al final. Exacto, sí, totalmente, totalmente. De hecho, se puede hacer las dos cosas a la vez. Seguramente no sé cómo fue que empezaste vos, pero yo particularmente empecé haciendo las dos cosas a la vez. Era súper desgastante, pero yo salía de mi trabajo en relación de dependencia y me iba a trabajar con perros y llegaba a mi casa a las 10.500, y así empecé, y por eso también fue que llegó un momento en el cual la balanza ya no estaba equilibrada y tuve que en algún momento decir, bueno, algo tengo que dejar, no puedo hacer las dos cosas ya por más tiempo. Lógicamente, cuando eso sucedió, pasé a trabajar por mi propia cuenta y, lógicamente, mis ingresos disminuyeron muchísimo, porque yo no ganaba lo mismo trabajando por mi cuenta que trabajando en relación de dependencia. Pero bueno, si uno pasa esa situación y pasa ese momento, saber que hay que sostenerse un poquito, agarrarse fuerte y después eso pasa. Sí, lo mío fue exactamente igual. Y además que yo tampoco le recomiendo a nadie que se tire a la piscina sin tener un colchón o sin tener otro trabajo que al principio, bueno, pues te apoye en esa inversión porque realmente es complicado. Ujú.
sí, totalmente. Sí, sí, el ingreso disminuye muchísimo de una cosa a la otra, ¿no? Pegar un salto de golpe sin dónde, digamos, sin tener dónde apoyarte es complejo. Por eso también es importante trazar una estrategia en ese plan y pensar en cuál va a ser la manera o los pilares en los cuales nos vamos a apoyar para poder ir avanzando. Y obviamente también saber que esto va a ser necesario ser organizado porque vas a ser tu propio jefe. Entonces, si un día decís, ay, bueno, hoy me quedo durmiendo hasta tarde y eso se repite todos los días y no trabajás, no vas a ganar plata. O sea, también es eso, tener en cuenta que ser tu propio jefe también tiene, amerita ser mucho más responsable. ¿Y te has encontrado con algún impedimento por el hecho de ser mujer a la hora de conciliar, a lo mejor que te tomen en serio? Sí, todo el tiempo, todo el tiempo. La verdad es que sí. Me ha pasado en todos los ámbitos. Me ha pasado ir a casas de gente bueno, me han pasado varias cosas, pero me ha pasado ir a casa de gente donde en general a mí me contratan mujeres y por ahí yo siempre pido para la primera entrevista que esté toda la familia en lo posible, porque va a haber, es importante que todos estén de acuerdo con lo que vamos a hacer y estén de acuerdo y tengan en cuenta cuáles van a ser las pautas para poder ponerlas en práctica. Y me ha pasado de ir y que por ahí el marido, o sea, no sé, mire como de alguna manera como descreyendo descreyendo mi trabajo, y la realidad es que hay mucho mito detrás de la educación, ¿no, Canina? Y por ahí se piensan que, no sé, que uno va y tiene, no sé, poderes, ¿viste? Y no es que tenés poderes, es un trabajo que va a tener que hacer la familia y todo un sustento teórico, práctico detrás de lo que uno está enseñando y uno se ha formado para esto. Entonces, a veces eso es sentir como menospreciado tu trabajo. Me ha pasado eso, como también me ha pasado que haya mujeres que me contratan y de repente me digan, bueno, déjame charlarlo con mi marido a ver qué opina y en base a eso te contesto. Y es como decir, pero ¿por qué no puede tomar la decisión ella? O sea, ¿por qué tiene que esperar que el marido le dé el visto bueno? También me ha pasado de ir a algunos medios o entrevistas a algún lado y me invitan a algún programa de televisión inclusive, y también sentir como esa como, ay, qué divertido, traigamos a alguien que hace algo como divertido, ¿no? Porque como hay animales, seguramente da rating, entonces, bueno, que venga y hable de cualquier cosa, como que no se preparan demasiado para las entrevistas, y eso, la verdad que es bastante feo también verlo del otro lado, desde el lado de periodista, es bastante poco feliz saber que del otro lado hay alguien que te está entrevistando y no sabe ni qué haces, ni cómo lo haces, ni que no se haya preparado para preguntarte cosas. Así que sí, creo que esta cuestión también de pensar que en la vieja escuela, ¿no? Que por ahí las mujeres no podemos o estar acostumbrados a que sean siempre hombres los entrenadores, los educadores, los adiestradores de perros, creo que todavía se ve bastante, que cuesta que los hombres se abran un poco a comprender lo que hacemos, ¿no? Y que efectivamente, justamente ahí te das cuenta que no es necesario ejercer la fuerza para comunicarse. Así que eso me parece que es la clave. De todos modos, también he tenido muy buenas experiencias con muchos hombres que también me han contactado y que han sido súper receptivos a la información, a la educación, y que han logrado cambios geniales en sus perros a partir de lo que hemos trabajado. Así que bueno, creo que hay de todo. Por suerte las cosas van cambiando, pero creo que todavía queda mucho por hacer en relación a las mujeres y a nuestro trabajo en cualquier ámbito, ¿no? Pero justamente por ahí en estas profesiones que por ahí no son tan vistas, o por ahí donde tenemos injerencia desde hace no tanto tiempo, sí queda todavía camino por hacer. Sí, un largo camino, como bien has dicho. ¿Y qué consejo le darías a aquellas personas que nos están escuchando y están empezando su propio proyecto? Bueno, les aconsejo justamente lo que les decía antes. Primero esto, tener en cuenta siempre que lo que los guía es esa pasión, o sea, poner siempre la pasión o lo que, tener en cuenta, siempre tener en claro, y si es necesario tenerlo escrito en algún lado,
y donde lo puedan ver todos los días, el por qué están haciendo lo que están haciendo, por qué tomaron esa decisión, qué es lo que los motiva. Tener en cuenta que la pasión esa y el deseo digamos, lo que los haya movido es lo que va a regir ese camino que los va a guiar. Así que primero tener en cuenta eso. Segundo, lo que te decía antes de la organización. Trazar un plan de trabajo y ser organizados. Eso me parece que es la clave, que es lo que justamente a mí hoy me está faltando. Por eso lo pongo hago tanto hincapié en eso, porque me parece que es muy importante ser organizados. Porque la organización y el orden es lo que les va a dar la libertad, lo que te va a dar efectivamente esa cintura para poder moverte y ser dueño de tu tiempo, entre comillas, ¿no? Porque si no estás organizado, estás todo el tiempo corriendo atrás de lo urgente. Así que es importante la organización. Y por otro lado, algo también importante para mí es no quedarse en lo que hagan. Siempre igual seguir buscando, seguir, mantener la curiosidad, seguir formándose, seguir buscando nuevas maneras de hacer las cosas, contactarse. Los contactos son fundamentales. No decir que no a nada desde el principio, escuchar las propuestas, hablar con gente, preguntar lo que no sepan, y algo muy importante también para mí es saber cuál es el límite de uno en todo sentido y aceptarlo, digamos. Me parece que es de buen profesional decir, esto no lo sé y tengo que, digamos, puedo consultar a otra persona o te puedo recomendar con quién hacer esto. Así que, sobre todo eso también, ¿no? Mantener la humildad, me parece que es importante. Imprescindible. Y por último, ¿qué libro recomendarías de educación canina? Yo tengo 2 libros que siempre recomiendo. Uno es Converse con su perro, de Stanley Coren, que me gusta mucho. Y otro se llama Del otro lado de la correa. No sé si es la traducción, Del otro lado de la correa. En realidad podría recomendarte varios libros, pero esos 2 yo creo que están bastante bien para gente que quiera como iniciar o profundizar un poco en la comunicación humano-perro y empezar a interiorizarse sin que sean demasiado ni técnicos ni nada demasiado difícil. Están escritos en un lenguaje sencillo y se vuelven entretenidos, y aparte se pueden ver ejemplos bastante prácticos para que puedan comenzar a ponerlos en práctica, a observar en la práctica, en sus casas, con sus perros, aquellos ejemplos que se dan en los libros. Pues casi sin darnos cuenta hemos llegado al final del episodio, pero no podemos terminar sin decirle a nuestras oyentes dónde pueden encontrarte. Redes sociales, email. Bueno, pueden encontrarme principalmente, si bien uso Instagram y tengo Facebook también, la realidad es que estoy en Instagram, porque Facebook casi nada ya. Así que pueden encontrarme en Instagram. El usuario en Instagram es @lucrecia.dogcoach. Pues Lucrecia, ha sido un placer tenerte aquí. Sigue aportando felicidad a las familias humano-caninas y haciendo brillar tu proyecto como has hecho hasta ahora. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias, Noemí. Un beso para vos y para todos los oyentes. Un besote. Este episodio ha terminado, pero puedes descargar mis guías gratuitas en www.ulisesiargos.es. No olvides consultar mis cursos de formación profesional y para familias. ¡Un besote!